haber mencionado bien su apellido, si no voy a pedir que me ayude a mencionarlo, que es doctor en Ciencias Sociales y licenciado en Sociología, además de investigador del CONICET. La elección más allá de la coyuntura, lo que eligieron los argentinos este domingo, más allá del análisis duro político, ¿qué lleva al argentino común a confiar en esta gestión de gobierno y darle este espaldarazo nunca antes visto, porque jamás se había llegado a una legislativa, como el plebiscito de una gestión presidencial? Nicolás, bienvenido a Medios Rioja para Alta Data. Matías y Ivana, te saludamos. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo andan? Bien, Día, antes que doctor. nada, Nicolás, por favor, decime cómo se menciona tu apellido para saber si seguramente me he equivocado, pero decime cómo se menciona. No te preocupes, como puedas pronunciarlo está bien, pero se pronuncia Belchinger. Belchinger, bien, ahí está. De paso, Claro, claro. aprendo para el Estaba próximo. a 100.000 años Sí, luz, Vergara. aprendo, me toca otro Belchinger, Nicolás, y ya voy a saber Lo volviste a decir mal. cómo mencionarlo. Bueno, ¿cómo, Doctor, bueno, Nico, ¿cómo ves lo que pasó el domingo? Digo, desde el punto de vista sociológico, ¿no? Esto de que estamos permanentemente tratando de entender por qué o desde qué lugar el argentino votó lo que votó. Bueno, como recién planteaba, me parece que está obviamente todo el análisis que tiene que ver con la elección y en ese sentido con lo coyuntural, pero también un análisis más de los procesual, no solo la foto, sino, como se dice generalmente, la película. Y la película un poco lo que nos muestra es que la estructura social argentina, que nuestra sociedad viene transformándose fuertemente en muchos puntos. Estamos transformando fuertemente todo lo que tiene que ver con el mundo del trabajo a partir de distintos modelos que aparecen en relación con las empresas de plataforma, en relación con el crecimiento también de las modalidades del trabajo a partir de la pandemia vinculados a la digitalización, pero por supuesto que la crisis fuerte en el mercado de trabajo hace que aparezca la necesidad de la gente de generarse ingresos como sea. Entonces tenemos una economía transformada en relación con un crecimiento de la informalidad muy fuerte en los últimos años, y estamos hablando ya de que tenemos la mitad de los trabajadores en Argentina en la informalidad. Algunos hablan de 7, otros de 8 millones de personas que trabajan en la informalidad. Y eso, por un lado, es una transformación muy grande. Por supuesto que hay transformaciones en la práctica de consumo, transformaciones que tienen que ver con, sobre todo, procesos que, como vos recién decías, sociológicamente le podemos poner el nombre de individualización. Claro. ¿No? Cada vez más la sociedad produce un culto al individuo y a la individualización, y eso tiene muchas consecuencias y habla también de una transformación social muy profunda del último tiempo, y por supuesto que tiene también transformación de implicancias en la política. Ahora, y este concepto, Nicolás, del odio al peronismo o el miedo al peronismo o al populismo o aquello que es parecido a las tendencias socialistas o de izquierda, ¿crees que sigue en Argentina o pasa por otro lado? La gente realmente no se enrosca en ese si odia o no odia al peronismo y todo este concepto. Bueno, por supuesto que me parece que es uno de los clivajes políticos que atraviesa la Argentina en su larga historia también, ¿no? Sí. Algunos historiadores dicen que incluso antes de que surja el peronismo surge el antiperonismo. Claro. O por lo menos que nacen juntos. Y la historia argentina ha estado marcada por ese clivaje en el siglo XX, el peronismo y el antiperonismo, que ha ido tomando formas muy distintas. Y como te decía recién, quería terminar la idea de que la sociedad argentina viene sufriendo transformaciones muy profundas en su economía, en el mundo del trabajo, en los consumos culturales, en la aparición de las redes sociales, en todo, en muchos planos, que obviamente con la pandemia me parece que se les puede poner el foco y ver cómo eso quedó en algunos puntos como blanco sobre negro y lo hizo evidente, pero que venía sucediendo. Y por supuesto que todas esas transformaciones también tienen un lugar en esta
reedición del clivaje peronismo y antiperonismo. Y me parece que en particular ahora, en la elección, queda claro que eso tuvo un rol, jugó un papel importante, junto con otras cosas, no hay una sola explicación, pero se expresaron en una elección en la cual participó el 67, 68%, cuando termine el escrutinio definitivo vamos a saber, pero el 68% del padrón electoral, lo cual es la participación más baja desde el retorno desde el 83, desde el retorno de la democracia, y tiene una diferencia bastante importante con la participación de las elecciones legislativas anteriores, la presidencial anteriores, pero muestra una tendencia a que cada vez vota menos gente. Entonces hay una polarización entre menos electores, pero esa polarización se mostró en todas las provincias, y creo que eso es un poco lo que explica la mala performance de los gobernadores que se unieron en Provincias Unidas, que fueron relegados a segundas fuerzas en provincias importantes, como en Neuquén, como en Córdoba, y a terceras fuerzas en otros lugares como Santa Fe, Río Negro, Chubut, etcétera. Por supuesto, entonces me parece que ese clivaje peronismo-antiperonismo tuvo un rol muy importante en la polarización que se jugó. Doctor, buen día, lo saludo nuevamente, porque me contestó a la pregunta que iba a apuntar sobre este clivaje político y la expresión de nuevas subjetividades, pero quiero hablar sobre estas desigualdades digitales, que sé que usted estudia sobre esto o estudió. ¿Qué siente, o porque el gobierno de Javier Milei puso sobre la mesa las redes sociales, las tecnologías, esa militancia digital? ¿Qué papel siente que jugaron estas tecnologías, estas redes y estos en los comportamientos electorales? Sí, a mí me parece que tienen un rol importante, aunque me parece un error verlas independientemente de todo el proceso político en general. Tiendo a rechazar esa idea de que las redes explican por sí mismas. Como te dije antes, no hay una sola explicación. Bueno, como todo sociólogo no me voy a negar el placer de decir que es más complejo. Es más complejo, pero obviamente que han tenido un rol importante, en el sentido en que todas estas transformaciones que hablábamos antes, en todas la digitalización tiene un lugar. Toda nuestra vida cotidiana se ha digitalizado. Volviendo un poco también a la pandemia como punto de poner blanco sobre negro las cuestiones, ahí quedó muy en evidencia que la digitalización y el acceso a la conexión son un nivel más de la desigualdad, ¿no? Quién tiene acceso, quién no tiene acceso, quién puede hacer cosas con esos recursos, y que la cuestión digital no tiene, es ubicua, no tiene un lugar, no existe la calle online y la calle real, está entrelazado, y todos hacemos algo en nuestra vida offline con lo que hacemos online, e incluso hay toda una generación que no divide entre virtual y real, online, offline, sino que es un continuo de la experiencia. Y eso me parece que tiene transformación en la política, donde ha ido ganando muchísimo terreno todo lo que tiene que ver con las campañas digitales, con la presencia de pensar específicamente el territorio digital, como decía recién, como entrelazado con el territorio, como parte del territorio político. Y creo que en el caso de La Libertad Avanza, si se puede ver el proceso que viene haciendo desde el año 2019, la figura de Milei, y luego, bueno, sí, con el nombre de La Libertad Avanza a partir de 2021. Sí. Es un largo proceso de ir construyendo de abajo hacia arriba una militancia, incluso con figuras, los influencers, que ya tienen varias generaciones. No solo hay una camada de influencers de los más conocidos, sino que hay una segunda, y hasta podríamos hablar incluso de una tercera. Algunos estudios hablan de alguna tercera camada de influencers que no tienen millones de seguidores, pero tienen miles. Y por lo tanto ahí hay, por supuesto, también un capital político que ellos han armado en el último tiempo. Ahora, y eso creo que es una diferencia en relación con los otros espacios políticos, con las otras fuerzas políticas, sí, que me parece que sí caen en este error de dividir entre el online y el offline y lo digital como
como algo distinto. La última, por lo menos, Nicolás, de mi parte. ¿Crees que hoy el argentino prefiere votar nuevo por conocer y no un viejo ya conocido? Digo, en esto de darle la posibilidad que espacios políticos que traen un outsider o que toman gente de otros sectores, que inclusive públicamente, como por ejemplo una Virginia Gallardo, te puede decir: yo la verdad que no entiendo nada. Si llego, me formo, me capacito y veo cómo la vamos sacando durante la marcha. Digo, aún así, aún ante esos cuadros de situaciones, la sociedad argentina prefiere darle una oportunidad a los nuevos, a los que considera iguales a ellos, y no a los viejos y tradicionales o profesionales de la política que vienen de hace tiempo. Mira, me parece que es evidente que la distancia entre la política y la ciudadanía ha ido creciendo al ritmo de estas transformaciones que veníamos diciendo antes, al ritmo de ese proceso, que es un proceso, por supuesto, de crisis y de transformación, y hizo que en el momento en que Milei y las principales figuras en torno a la libertad avanza empezaron a hablar de casta, la idea de que existe en la Argentina un grupo de gente privilegiada que reproduce el modelo para simplemente reproducir sus intereses, le hizo sentido a mucha más gente que la que votó a Milei, incluso que la que vota a Milei. Nosotros con el equipo de investigación, con Pablo Semán, con otros colegas, estamos constantemente haciendo grupos focales, entrevistas, observaciones, y lo que percibimos es que la idea de casta es parte del lenguaje social, más allá de quién vota o no vota a Milei, y eso me parece que habla también, junto con lo que decía antes, de que viene un proceso de caída en la participación electoral, que tiene que ver con un desencanto también, con la elección, con la política, que habla de todo un proceso que, como decís vos recién, tiene que ver con esa distancia en colocar a la idea de los políticos y la política como una alteridad al ciudadano. Pero eso es algo que también sucedió en otros momentos de la historia argentina, no es una novedad absoluta. Creo que en este momento se profundiza, bueno, producto de que la ciudadanía vio también en las dos grandes coaliciones que salieron a reconstruir el sistema político después del 2001, el kirchnerismo y el macrismo, lo vieron como dos oficialismos frustrados cuando fue la elección del 2023 de Milei, ¿no? Tal cual. Y Milei se construyó desde ese lugar de no político, cosa que me parece que ha tenido sus altos y bajos y que no es tan homogéneo, que en algunas provincias le ha ido un poco mejor con eso, en otras no tanto, en algunos sectores, y creo que en los sectores populares le ha ido cada vez más, se ha ido corriendo de poder ocupar ese lugar de lo nuevo, porque su gestión ya lleva tiempo y ya empiezan a encontrar responsabilidad en su gestión también. Sin duda. Nicolás, gracias por estos minutos. Es un placer charlar con vos. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta luego, que tengas un buen resto de jornada. Ahí estaba la palabra de Nicolás Belsinger. Él es doctor en Ciencias Sociales y